Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad La Humedad para hacerle una entrevista de historia de vida a la señora Areopagita. Díganos sus dos nombres y sus dos apellidos. Carmen igual. ¿Cuántos años tiene? Areopagita Carmen igual. Ya. 63. Cuéntenos, ¿dónde nació usted? Yo, aquí en esta misma tierra. Y aquí sigue viviendo. Sí, aquí mismo sigo viviendo. Ya. ¿Quiénes eran sus padres? Mi papi llamaba José Ángel Duarte. ¿Su mamá? América Justina Valdés. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Yo como unos 15, mi mami tuvo. Eran bastantes. Sí, bastante. Cuéntanos un poco cómo fue su niñez. Y yo ahí pasando bien, un día mal, pero igual. Los otros, mi papi los crió hacia, como quiera decir, trabajando al machete. Y así, ya cuando nosotros llegamos a ser más grandes, había cafetera, los buscaban a coger café, y los iban. Y así, nada, ya cuando ya llegamos a ser grandes, igual a ayudarles ahí en la casa a mi madre. Pero todos tenían que ir, hombres y mujeres tenían que ir. Hombres y mujeres iban, porque los buscaban así a coger café. ¿Y sí jugaban? Yo, no. Nada. No, a mí no me gustaba eso. ¿Nunca jugó a la muñeca? Nada. Muñecas sí, porque los otros entre hermanas jugábamos eso. Ya. Y por ejemplo, ¿sí fue a la escuela? Sí, sí fui, pero yo no aprendí, me quedé ya como de segundo, tercero. ¿Y la escuela le quedaba lejos? Lejos, ahí en ese encuentro no era abajo en San Benito. Allá era. ¿Y ahí qué tenían que ir caminando? Caminando todos los días y subir y bajar caminando. Ya. ¿Y qué más nos puede contar así que usted recuerde de su niñez, aparte de haber jugado a la muñeca y aparte de ir a ver a trabajar, de coger café? ¿Qué más hacían? Y ahí ya en la casa como quiera, ya mi mami ya también se iba a trabajar y ya me quedaba, lo dejaban en vez de con los demás niños. Usted tenía que cuidar a sus hermanos. Sí, cuidarlos, verlos, hacer las cosas ahí en la casa ya, porque ella ya llegaba de tarde. ¿Y ella a dónde se iba? Y así también cuando nosotros no podíamos ir porque estábamos muy pequeñas en casa, quedábamos en la casa viendo los niños. ¿Y ella se iba a trabajar? Sí, ellas iban a trabajar, ya llegaban a las 6. Y ahí en ese trabajo ya le pagaban y con eso contribuía al hogar. Sí, con eso. ¿Y cómo era el lugar ahí donde usted vivía? Y decir que yo no vivía tan lejos, vivíamos ahí más allá, sí. Todo campo. Sí. ¿Y qué oficios hacía en su casa? ¿Qué labor le tocaba hacer a usted? Y ahí me tocaba lavar, me tocaba barrer y cocinar en horno de leña. ¿Usted cocinó en horno? Sí, porque todo tiempo antes, en vez de uno no tenía, mi papi, mejor dicho, como comprar la cocina, algo. ¿Y era fácil o difícil? Difícil, porque casi no había trabajo. Y nosotros, como quiera, los criamos fue con así en horno de leña. De leña. Sí. ¿Usted sí conoció a sus abuelitos? Sí. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo los trataban a ustedes? ¿Y para qué a mí me querían ellos? Decir que cuando yo más conocí a mi abuelita por parte de papá y mi abuelita por parte de mi mamá. Y los varones, mis abuelos no los conocí, pues ya ellos ya habían muerto. Solo sus abuelitas. Sí, nomás ella. Es decir, tenían una buena relación. Sí. ¿Y sus papás no eran estrictos? No. ¿No eran bravos? No. ¿Los trataban bien? Sí, ¿para qué? No, no.
Y ahí una vez que usted ya creció, ya se hizo joven, ¿ahí usted seguía ayudando en su casa o ya se comprometió? No, yo demoré, anduve por, así en la ciudad, un poquito en Bahía, en San Vicente, trabajando. Sí, de ahí porque ya me comprometí. Eso era en su juventud que trabajaba. Sí. ¿Y en qué trabajaba? Y así para ayudante de cocina, para así ayudante de comedor, para arreglar casa. ¿Y a qué edad más o menos usted conoció a su esposo? Como de casi cerca de unos, casi cerca de los 20 años. Usted ya tenía 20 años cuando lo conoció. ¿Y cómo le enamoró él a usted? Sí, ya lo veíamos ya. Porque también él era de aquí mismo. Ah, él es de aquí. Sí, de aquí mismo también, nacido todo. Aquí. Ya, pero él, ¿qué le enamoró a usted o qué le gustó de él? ¿Cómo fue que lo conoció? Ya pues, como es la vida que el hombre se enamore de la mujer. ¿Pero que le escribió una cartita o le mandaba recados? Así, recados y conversados. Y ahí se fue enamorando. Sí. ¿Y usted se casó con él? No, nomás vamos comprometidos. Ah, se comprometió. La fue a pedir. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijo? Y ahí, pues ya estamos todavía en eso ahí, comprometidos para aquí. Ni él me ha dejado, ni yo tampoco. No, pero él le fue a hablar a sus papás, pues que se iba a unir con usted. Sí, no, él no, porque mi papi era bravo. ¿Ya? Yo a esa época yo me fui largo a Santo Domingo, la Concordia. O sea, usted se escapó con él. Sí, y allá fue que ya venimos ya a vivir aquí. Ah, ya. Y ahí, como quiera usted, ¿a qué tiempo volvió? Sí, como a los 2 años, 3 años. Y ahí ya le pidió perdón o nomás llegó así. Sí, yo estaba alegre. Ya le había pasado el coraje. Sí. ¿Y, Ya. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? Yo, la docena, 12. 12. De los 12 me quedaron 10, porque tuve un aborto de 3 meses, el último. Y una niña que ya era el día de nacer y ella ya me nació ya ahogadita. Entonces tiene 10 hijos. Sí, 10. Y ahí usted a sus hijos, los bautizó. Todos están bautizados. ¿Y cómo era el bautizo antes? Y así las madrecitas me ayudaron en veces para sacarle los papeles, porque en veces no se podía en veces sacar. Las monjitas le ayudaban Sí, entonces a tramitar. Sí, ella. ¿Y usted sus niños los tuvo aquí con comadrona o iba a algún doctor? ¿Yo para qué? Yo nunca, yo ocupé ni su centro ni el hospital. Nunca. Todos mis niños nacieron en casa. Y yo nunca, ni partera, nada, porque yo solita daba luz en mi casa. Ya mi marido iba a buscar la silla para que llegaran a limpiarlo, así, a bañarlo, muchas de la fría. Ah, o sea, usted los tenía solita. ¿Y cómo sabía ya que estaba en época de parto? Y ya, porque ella me cogían los dolores. ¿Y solita usted se preparaba? Y sí, solita yo, nunca, fuera le digo yo a mis hijas, yo nunca he ocupado yo su centro, nada, ni hospital, ni nada. ¿Y ahí cómo era el cuidado? Por ejemplo, cuando usted ya tenía un niño, había la creencia de que no tenía que salir de la casa. No, yo pasaba en la cama. ¿Qué tiempo? Ahí estaba 8 días en la cama, así me levantaba nomás arriba un ratito. En la cama. Y ahí la venían a cuidar entonces. Sí. ¿Quién la cuidaba? Y así mi mami, la muchacha. Ah, ya. Y ahí, por ejemplo, antes de bautizarlo a los niños también les sabían echar el agua bendita. ¿Usted también le echaba a sus hijos? Sí, también. ¿Por qué le echaba? Y porque ya era de una creencia de echarle uno ya para que tuvieran ya la bendición
Del Ya. agua bendita. Ah, ya. O sea, para que no le llegue el Sí, malo. malo, sí. Y por ejemplo, cuando usted bautizaba a estos niños, ¿cómo buscaba el padrino, la madrina? ¿Qué veía para buscarlos? Y ahí yo ya me iba a buscarlos así ya. Si me podían servir para padrino de las criaturas. Pero usted qué veía, que sean responsables, Sí, que eran respetuosos. responsables para qué. Quedaban bien, me regalaban cualquier cosa. Y por ejemplo, usted como mujer, ya aparte de atender su hogar, así atendía algo más en la comunidad, hacía algo. Sí. ¿Qué hacían? Y yo ya, mi hogar ya era para atenderlo ya como esposa, ya. Atenderlo ya para todos. Ya hacía todas las cosas del hogar. Sí, mi casa, Ayudaba a usted sí. también a su esposo a trabajar, ¿no? Sí, también. Yo le ayudaba a todo, a sembrar maíz, a sembrar coger, todo. ¿Y cómo era el trabajo? Por ejemplo, ya las buscaban, antes se daba también eso del cambio de manos. ¿Ustedes Sí, también hicieron eso? También, sí, también hacía, pero cuando me tenía así que quería ir, cuando no iba. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? Sí, funcionaba, porque ya igual uno iba, pues, igual ya uno le pagan su plata. Ah, ya le pagaban. Sí. Si me dejas tu parte. ¿Y cómo eran las enfermedades antes? La enfermera. ¿O no tenían enfermera? Aquí eran remedios caseros que Sí, el hacían. remedio casero, así, si uno estaba enfermo, igual una pastilla. Sí, porque en vez de derretir, si no salía, porque en vez no había carro, no había en qué salir. Y uno tenía que, así mandaba a comprar con un vecino, si no compraba para uno tenía en casa. Pero no hacían remedios caseros como Sí, también. una agüita así de naranja, de limón, de algo así para los niños cuando se enfermaban, agüita de todo montadito les daban. De todo monte. Sí, así montito que decían que les hiciera para que les diera. Es que en veces no había como yo. En vez de los carros, algo así. No es como ahorita aquí ya hay un moto, hay un carro a cada hora, usted lo cogió y se fue. Y antes no. Y antes no había esta carretera, no había nada. Ya ahorita está el patio de la casa entre los carros. Ya, ¿y qué plantas utilizaban? Y así, planta vegetal, así, sea alcohol de menta, ruda, así, agüita de hojita de limón, de naranja, uno le daba a los bebés con pastillas. ¿Y qué enfermedades curaban esas plantas? Sí, se curaban, sí. Pero como qué enfermedades las curaban. Así para la gripe, porque mis hijos no han estado de muerte ni de gravedad tanto. Así les daba la gripe, un poco. ¿Y cómo se atendía al enfermo? Y ahí cuando ya se los encontraba muy enfermos, ya ahí sí los sacaban. Y aquí el mal de ojo, ¿cómo lo curaban? Y aquí se mal de ojo, así se lavan así con agüita de limón, el orín, sin que es bueno. Y con eso se sanan. Pero ustedes llamaban a las señoras que hacían las curas o Así ustedes mismos lo ellas hacían. venían, pues me decían ya hágale esto, hágale este otro, que sí le hago bien. ¿Qué cosas son vidas para él? Ustedes también bendecían el agua. El agua, sí.
Y eso lo tenían en casa para cualquier cosa. Sí, para cualquier cosa, sí. Algo para algo la tenía. Y de las plantas que usted mencionó, por ejemplo, la ruda, ¿para qué enfermedad la utilizaba? Y la ruda para cualquier dolor, dicen. A ver, una hace una agüita ruda, se la toma. Así por un dolor de estómago, para así algo, de cualquier dolor, sí. Para curar un resfriado. Cuando se moría alguien, ¿cómo lo vivían? Y se velaba, iban a comprar las velas y ya se velaba, le hacían allá, en vez de cuando había, se le compraba la taula y cuando no, o sea, lo hacían de taulita de madera. ¿Y el duelo, cómo era? Y el duelo la gente toda la vida y todavía se visten de negro ¿Qué tiempo? al año. Un año. Sin importar qué cercanía de familiar sea. Sí. ¿Cómo se vivía la muerte en un ser querido? En los velorios. Y ahí, con pena, dolencia, velándolo, llorar. Antes también hacían los velorios a los santitos. Sí, también. ¿Y cómo eran esos velorios? Y así, en la noche le ponían vela, le rezaban así a los santos, se velaban. ¿Usted hacía? Sí, siempre. ¿A qué santitos le hace? Hacía San Paulito, a la otra virgencita de Dolorosa. ¿Y no le hacían las novenas cuando algún familiar se moría? ¿Cómo eran? Sí, ¿Cómo eran las novenas? sí le hacían esa junta. Noche, todo, rezo, todo le hacían. Y anteriormente, ¿cómo eran, por ejemplo, las casas? O sea, antes eran diferentes porque habían bastantes materiales naturales, por decir así. Había la olla de barro. ¿Qué más había? Oye, barro, eso que hacían más, pues las casas eran de caña más. Ya. Y así en la cocina, ¿qué instrumentos había? La cocina, ahí más la gente ocupada utilizaba era la olla de barro, porque las ollas de esas de aluminio casi no se veían, casi. Los matianchos también había. Mate ancho, escuchar el mate, es lo que se usaba ya. Y así en las Hasta casas esos canutos de caña, todo para subir agua. subían el agua en cañas. Sí, Y así en las casas también habían los altares, sí, ¿o no? también de caña, de todo. ¿Cómo decoraban los altares? Con un papelito brillante que ella así no puedo para vender, eso todo le ponían. ¿Le ponían santitos? Sí, esos santitos, ¿Cómo qué santitos les ponían? San Paulito, Jesucristo, todos los santos, la Madrecita de la Virgencita Guadalupe, todos los santitos. ¿Qué influencia positiva tiene el altar para la casa y sus moradores? Para los santitos, algo se les velorio, algo, velarle, ponerle una vela. Ustedes le hacen todo eso porque sienten que los protegen, Sí. los cuidan. Porque lo cuida uno. Yo toda la vida me ha gustado así,
ponerle una velita a los santos, yo me voy donde quiera, yo toda, si no me voy, no me recomiendo a Dios, a todos. Cada que sale hace eso. Sí, yo sé. Y anteriormente, por ejemplo, cuando producían, también cultivaban las cosas para comer en el hogar. ¿Qué cultivaban? Y ahí, como que era así para comer, chocolate, frijoles, yuca, camote, así. De hecho, toda cosita sembraba uno para comer. Ustedes producían. ¿Y cómo hacían eso? No ponían químicos, ¿verdad? No. Era todo natural. No, así en la tierra y ya con eso nomás. Ya echaban las cosas. ¿Sí? ¿Y sí producía? Sí. De todo. Sembraba uno y de todos lados. ¿Y eso lo hacía, por ejemplo, el papá y la mamá o tenían que ayudar todos los de la casa? Y ahí pues ya todos mis hermanos, mi papi, mi mamá, todos ellos hacían eso. ¿Se reunían todos en un mismo lugar o cada quien por su cuenta? No, igual hacían una sola, sembraban y ya habían las cosas. Y así en la finca también sembraban cacao, esas Sí, cosas. también cacao, plátano. ¿Y cómo era la relación con los vecinos? ¿Se llevaban bien? Sí, bien, ¿para qué? Bien. Éramos vecinos, ¿para qué? Ni ellos ni los otros éramos malos con ellos. Y así cuando hacen fiestas los invitan. Sí, Y ahí ¿cómo eran las fiestas, por ejemplo, antes? ¿Cómo bailaban? ¿Con qué bailaban? y bailaban así con esas unas grabadoras, y antes con radio. Ya decir, hasta ahora que yo ya me di cuenta ya yo de la vida, bailaban con radio, con las bocinitas. Y de antes dicen, porque yo no vi, dicen que bailaban con canto de caña, eso. Hacían maraca, bailaban con tarro, decían la gente. Y eso le contaban sus papás. Sí, ¿Y hasta cuántos días bailaban? y así un día, una noche y un día. Ah, eran de largo. Sí, de largo. Y ahí, por ejemplo, cuando estaban así en esos bailes y enamoraban a una muchacha, los papás, ¿qué decían? De ahí yo no me recuerdo que diría. ¿No se enojaban? No, ella pues el que no era bravo no se enojaba, y el que era así tenía que poner bravo. Y por ejemplo, antes habían las creencias. Sí, ¿Usted qué escuchó así, por ejemplo, que decían que se presentaba el malo? así decían que presentaba el malo. Veían, dice la gente. ¿Y usted alguna vez lo vio o no? Yo no, Y así cercano a su familia, ellos tampoco. tampoco, pero sí contaba a la gente. Sí, la gente sí lo contaba eso. ¿Y como cuáles le contaban? Así los vecinos, ¿Pero a quién veían? que veían cosas malas, decían el malo. Pero nosotros nunca vimos eso más. ¿Y ustedes celebraban la Semana Santa? Sí, ¿Cómo la celebraban? y así una semana. ¿Qué hacían esa semana? Así, esa sardina, ese atún, picante así de yuca, de papa, algo así. Hacíamos cosas que no era de carne. Nada de carne. No, carne nada. Ya, y la creencia eso de que no había que usar cosas como cuchillos, bañarse, eso también guardaban. Sí, también. Y ahí en esos días nadie trabajaba. No, nada. ¿Y qué hacían en la casa esos días? Y ahí en la casa ahí,
porque no era fiesta, pues no se podía trabajar. Pero sí compartían en familia. Sí, así uno cocinaba, invitaba al otro, así los otros también invitaban y así. ¿Qué significan los amorfinos para usted? ¿Se ha escuchado los amorfinos? Los chigualos. Sí. Y así cuando es fiesta así de Navidad, donde quiera se hacen eso. Y ya uno, igual lo invitan, uno va a cantarle al niñito, a hacer ¿Y los juegos de rueda qué significaban para usted? y así jugar así en rueda esos versos, echar eso. Ahí sí salía. ¿Y sí jugaba usted? Sí. ¿Y si se acuerda de algún verso, un chigualo? Ya me olvidé porque ya tengo el siglo, porque así ya ahorita ya poco sale. ¿Y en qué consistía el juego de la rueda? ¿Cómo era? Y así que jugaban el sombrerito, jugaban otras cosas. ¿Qué significaba los pasillos para usted? El pasillo. Y ahí, ¿Sí escuchó el pasillo usted? sí, Los de Julio Jaramillo, por ahí. sí, todo eso lo he escuchado. De antes. Sí me recuerdo todo eso. ¿Qué juegos tradicionales tenían antes? ¿Cuáles eran los juegos así más comunes que habían? Por ejemplo, el ensacado, a la rueda. Sí, todo eso ensacado, todo se jugaba. Todo. Y ahí, por ejemplo, cuando jugaban así a la rueda, ¿en qué consistía el juego? Ya, usted decía un verso y ahí... Sí, ahí ya jugaban. Cada ya el que le iba tocando iba echando el verso y iba jugando. Y así, alguna comida de antes que usted recuerde que se hacía y ya no se hace. Tiene los nombres, ¿no? No. Así las comidas que hacían, por ejemplo, hacían con verde, esas cosas, así. Sí, una lenteja con plátano, sí, se sigue haciendo pues alguna cosa. Pero yo una lenteja se hace con todo. Así se le pica cuero, se le pica la carne y se hace. Así la picante, todo se le va echando ahí, igual un atún, sardinas, algo se le echa. Yo ya ahorita digo, ya tengo el tiempo, yo no ocupo la cocina porque hay las que ocupan mis hijas. Ah, ellas son las Sí, que yo ya cocinan. no me paro la cocina. Y así, por ejemplo, con sidra también hacían Sí, con comida. ¿Qué sidra, comidas hacían? Sidra, yo así también la hacían compuestita. ¿Y eso cómo es? Yo que la rebanaban y la hacían y la ponían a cocinar y la aliñaban. Bien aliñada, comían ahí. Y era buena. Sí, bueno, porque yo en vez iba y así me topaban el almuerzo y me daban. Estaba rico. Que le echaban queso, huevo, leche. Y así usted no se sabe alguna adivinanza, algún cuento que nos cuente, nos comparta. No, yo estoy olvidada de eso. Pero eso se sabía. Ah, y antes sí. Y bueno, volviendo un poco a lo del tema de la medicina, cuando les dolía la barriga, por ejemplo, ¿qué planta utilizaban? Y ahí, como dicen que hay ese monte que le dicen pay, eso uno cogía, le subía en la barriga, hacía un agua y se la tomaba y con eso le pasaba el dolor. Eso para los grandes y los pequeños. Sí, Y si les dolía, por ejemplo, la cabeza, hay una pastilla.
Ah, no usaban así una plantita. Sí. Cuando les daba esa gripe, hacía algo, una agüita de eso, monte chilinche, que dicen, bueno, que es eso que con bajo, hojitas de guayaba, de todo, uno hace un bajo, y se le madura la gripe enseguida. Ahí ya se cura. Sí, y una pastilla. Y así, ¿qué más nos puede contar así que usted recuerde del tiempo de antes? Del trabajo, la familia. La familia, ¿para qué? Todo, por parte de mi familia, todos eran para qué, buenas personas, les gustaba trabajar, les gustaba chupar en veces, ellos eran todos, ¿verdad? Iban bastante a fiestas. Sí. Y antes había mucha gente por aquí y ahora, ya con el tiempo ya la gente va envejeciendo, ya van muriendo, ya van quedando solo las ramas. Y la gente así, los jóvenes se van mucho hacia otro lado, ¿no? Sí, los jóvenes en veces ya se van, la gente, unos ya han vendido su tierrita y se han ido a otro país ya, y ya por ahí ya nadie lo ve. ¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿por qué se da eso? ¿Por trabajo? ¿O Porque quieren ya salir? no quieren vivir ya aquí, se van ya a otro, A otro lado. sí, a otros lados ya. A veces una familia también ya se han ido, ya por ahí ya se han quedado ya. Ya han enseñado. ¿Qué más nos puede contar así que usted recuerde que antes se hacía y ya casi no se hace? Y ya antes se hacían las cosas todo como quisiera, uno hacía jachonta, hacía todas cosas que quería hacer. Todo era natural, diga. Sí, todo natural. ¿Y la chonta cómo la hacían? Y a jachonta se ponía a cocinar, el maduro, yo así de repente de repente. Y eso ya se machuca y ahí se masa y se saca el puro jugo. Y el maduro también se machuca y ahí ya estuvo eso, ya se licó. Y queda finita. Y ya queda una colada. Sí, y antes también la gente que hacían, dicen yo, ¿no? Esa chicha de tagua, todo, y que hacían. ¿Y usted no aprendió a hacer la No, chicha yo de no. tagua? Mi suegra siempre hacía eso, ella, pero yo hasta el día de hoy hago. ¿Y su suegra cómo era? Y ella para qué era buena todo. Y ahorita ella ya está viejita, ya tienen que cargar la silla de Ah, ¿todavía vive? Sí, todavía. Yo no sé cuántos años tendrá ella, pero todavía camina. ¿Y qué más recuerda que nos pueda contar? Ya me olvidó todo. Ya se olvida. Ya. Bueno, entonces nosotros le agradecemos por haber compartido su historia de vida con Sí, nosotros. varias palabras que le contesté y varias no. Bueno, muchas gracias. Ya.